Bendiciones del Altísimo, mis amados, les amamos, les bendecimos a cada uno de los hermanos que se va conectando. De acuerdo a lo que empezamos la semana pasada acerca del seminario de evangelismo profético, creo que es importante, muy importante que nosotros toquemos un tema y creo que es un buen tema que podemos tocarlo de entrada y de inicio, porque es importante poner un buen fundamento. Y quiero que hoy toquemos un tema muy importante. No está contenido dentro del manual que ustedes tienen, pero creo que es importante que hablemos un poco acerca del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no puede haber un evangelismo apasionado. No podemos ser evangelistas, ni predicadores, ni misioneros apasionados si primero el amor de Dios no se forma en nosotros. ¿Por qué? Porque en el evangelismo y en la gran comisión no nos vamos a encontrar hombres buenos, personas buenas, así como el Señor a nosotros no nos encontró siendo los más santos, nos vamos a encontrar personas insultantes, humillativas, nos vamos a encontrar ese tipo de personas que éramos nosotros antes de que Cristo nos salvase. Recuerde que cuando Cristo nos encuentra a nosotros, Cristo nos encuentra completamente apartados de Dios en nuestros delitos y pecados. Cristo nos encuentra en nuestros delitos y pecados. Cuando el Señor viene a nuestro encuentro, nos encuentra como la oveja perdida. Cuando el Señor nos busca, nos encuentra como al hijo pródigo. Cuando el Señor nos encuentra como encontró a Bartimeo, nos encuentra alejados en nuestros delitos, en nuestros pecados, caminando en las obras de la carne, a diferencia del Espíritu Santo, ¿no? Cuando Jesús nos encuentra envueltos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos encuentra redimidos, lavados por la sangre del Cordero de Dios. Son dos tiempos muy distintos. Pero en el evangelismo tenemos que saber que nos vamos a encontrar con un sinnúmero de personas, como lo refleja la parábola del sembrador, ¿no? Personas duras de corazón como en el camino, como la semilla que cayó en el camino. Nos encontraremos con personas duras de corazón, como, como la semilla que cayó entre pedregales, en espinos, entre la arena, o sea, con personas muy emotivas, personas que dicen sí, pero que después se apartan, como también encontraremos personas que serán como la buena semilla, ¿no? O como la buena tierra, que cayeron en buena tierra y vemos que a veces evangelizamos personas y esas personas crecen rápidamente con el Señor y oran y leen la Biblia. Uno quisiera que todos fueran así, pero la Biblia nos habla de 4 tipos de terrenos y tenemos que estar preparados para encontrarnos con estos otros 3 tipos de terrenos. Duros de corazón, personas que nos persigan. Yo me acuerdo hace muchos años que le estábamos compartiendo, era joven, era soltero, le estaba compartiendo a unos jóvenes el Evangelio. Y mientras les compartíamos el Evangelio, escuchamos que una de ellas nos dijo, corran, salgan de aquí, porque el papá bajaba con un revólver a echarnos de la casa porque nosotros estábamos predicándole el evangelio a sus hijos. También me acuerdo hace muchos años que mi mamá empezó a compartirle el evangelio a la hija de una vecina y empezó a compartirle el evangelio y Dios empezó a hacer la obra tremenda en la vida de ella. Dios empezó a hacer una obra maravillosa en la vida de ella y fue muy lindo, fue muy bonito lo que Dios hizo a través de ella. Pero un día, pues a nosotros nunca nos han hecho un escándalo en la casa. Y un día la mamá de esta jovencita que ya había empezado a caminar con el Señor, empezó a gritarnos en la puerta de la casa y a gritarnos y a gritarnos. Mamá salió a ver qué había pasado y la señora le dijo, ¿usted qué ha hecho con mi hija? Mi hija era una mujer feliz, mi hija era una mujer que disfrutaba la vida. Ahora, desde que mi hija escucha ese evangelio que ustedes tienen para ella, mi hija no sale de la casa, no sale con sus amigos, no sale a fiestas, se volvió una monja completa. ¿Qué hicieron con mi hija? Y la señora le dijo a mi mamá,
gritada en la puerta, se lo dijo. Devuélvame a mi hija, yo quiero tener la misma hija de antes. Prefiero parar a mi hija en la puerta de la casa y dársela al primero que pase y prestarle la cama para que en la cama se acueste con ella, antes de que siga asistiendo a esa iglesia y escuchando ese evangelio. Prefiero parar a mi hija en la puerta de la casa, dársela al primero que pase y prestarles mi cama, antes de que continúe creyendo en ese evangelio. Dicho y hecho, se enlazó con los dichos de su boca. Pasados los días, la niña empezó a dejar de congregarse, la mamá le impidió y pasó el tiempo, pasó el tiempo. Un día estaban en la puerta de la casa. Pasó un vigilante o pasó un trabajador, le echó el ojo. En la puerta de la casa pasó un vigilante, le echó el ojo, empezó a coquetearle, a tirarle los perritos. Y un día que la mamá no estaba, en la misma cama de la mamá, la muchachita quedó embarazada. Pasaron los días y la mujer vuelve a la casa, pero ya en otra actitud, llorando. Porque a la jovencita la habían encontrado hasta prostituyéndose y haciendo lo malo en los parques. O sea, estaba totalmente desatada. La mamá vino donde mi mamá y le dijo, ayúdeme, ayúdeme. No sé qué le pasó a mi hija la desconozco. Y entonces fue la oportunidad donde mi mamá le pudo decir, ella venía con el Señor. Dios estaba obrando en la vida de ella. Y usted la apartó de los caminos de Dios. Gracias a Dios, pasado el tiempo, la muchacha tiene una niña, el papá salió muy responsable, ellos dos no viven juntos porque no se entendieron, pero el muchacho terminó siendo responsable y ella y la hija hoy en día, hasta donde lo último que te conocí era que estaban buscando de Dios y se congregaban en una iglesia. Pero mire qué tremendo, en el camino nos vamos a encontrar con personas que posiblemente usted y yo creemos que no son dignas de misericordia. Personas que nos van a vituperar, personas que nos van a escupir, personas que nos van a maldecir, personas, y nosotros tenemos que estar listos, llenos del amor de Dios para predicarles el evangelio. Amados, nosotros no podemos ir a predicar el evangelio al mundo con un corazón hostil. Nosotros no podemos ir al mundo a predicar el evangelio con un corazón lleno de egoísmo. Nosotros no podemos ir al mundo a predicar un evangelio vengativo. Yo siempre he creído que en ocasiones nosotros creemos, la iglesia cree que es la justiciera de Dios, que es la justiciera de Dios, no la justicia de Dios en la tierra, sino la justiciera. A veces siento que hay un sector de la iglesia que cree que es llamada a vengar la muerte de Cristo. Y a veces escucho una predicación del evangelio como si quisieran vengar la muerte de Cristo. Por tu culpa, pecador, por tu culpa, y el infierno arderá y arderá sobre tu vida y las plagas de Egipto vendrán sobre ti. Y entonces dice uno, pero ese no es evangelio. Eso no es evangelio. Hace muchos años, hace unos 30, 35 años, uno predicaba el evangelio y el tema principal era el infierno. Pues no podemos descartar el infierno porque es una realidad, pero hace muchos años el tema principal para predicar y para evangelizar era el infierno, y muchas personas venían a los pies de Cristo por miedo a ir al infierno. Pero pasado el tiempo, hemos entendido también que una de las grandes herramientas para predicar, o la gran herramienta para predicar el evangelio de Cristo, sin duda alguna, es el amor de Dios. El amor de Dios es la mayor herramienta que usted y yo tenemos para predicar el evangelio. Su gracia redentora, su gracia llena de misericordia y de bondad. Yo me acuerdo hace muchos años que me invitaron a predicar. Yo tenía unos 14, 15 años y me invitaron a predicar a una iglesia, y yo empiezo a predicar y a predicar y a predicar. Y yo veo un hombre gigante detrás de la iglesia. Gigante, pero un hombre, un negrote grandísimo atrás en las últimas sillas. Y yo pensé y dije, bueno, voy a predicar el evangelio. Ojalá ese tipote no esté endemoniado. O sea, yo empecé a predicar y yo pensaba, Señor,
que todos estén endemoniados menos ese hombre. Era como de 1,90 m, 2 metros, y era inmenso, era grandísimo, era una mole de hombre. Y me acuerdo que empecé a predicar el evangelio y a predicar el evangelio. Y a medida que yo predicaba el evangelio, yo veía que él se retorcía y se retorcía. Y yo dentro de mí decía, Señor, cualquier endemoniado, menos él. Éramos como David y Goliat. Yo tenía 14, 15 años y él era un hombre de 1,90 m, 2 metros. Y yo, entre más predicaba del amor de Dios y entre más predicaba del amor de Dios, yo veía que él se retorcía y se retorcía y empezaba a crujir sus dientes. Y cuando yo digo, ok, si alguien quiere que yo ore por usted, pase adelante, quiero orar por usted. Y yo lo veía a él y yo decía, Señor, que pasen todos menos él, que pasen. Y no pasó nadie. El único que pasó fue este gigantón al frente mío, como endemoniado, como a qué horas este hombre me va a dar un manotazo, a qué horas este me va a destruir. Y cuando se paró al frente mío, yo estaba aterrado viéndolo. Era un jovencito. Yo estaba aterrado viéndolo. Y lo único que sale de mi corazón, lo único que siento decirle a este hombre es, ¿sabes una cosa? Jesús te ama. Y cuando le dije a ese hombre, Jesús te ama, él empezó a retorcerse, cae de rodillas. Ni de rodillas, escúchese bien, yo era más alto que ese hombre. Cae de rodillas. Y cuando cae de rodillas, se tira al suelo y empieza a llorar y a decir, Jesús, si me amas, sálvame. Si me amas, libérame. Si me amas, ven y salva mi vida, sálvame. Mire, fue la liberación más sencilla que he tenido en mi vida. Fue a mis 14, 15 años, había sido una gran experiencia porque yo estaba esperando era que él vociferara, maldijera y de un manotazo me mandara a sentar al púlpito. Pero aquella noche yo descubrí que sin duda alguna el amor de Dios es la gran herramienta que nosotros tenemos para evangelizar al perdido. Es cierto que el infierno existe, es cierto que el infierno existe y es cierto que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es cierto que la Biblia dice que el infierno espera a todos aquellos que viven apartados de Dios para cuando Él venga. Es cierto, pero también es cierto que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sin duda alguna, nosotros tenemos que ser llenos del amor de Dios, llenos del amor de Dios para predicar el evangelio a otros, llenos del amor de Dios para predicar a los perdidos. Amados, tenemos que tener tanta misericordia por el perdido como el Señor la tuvo con nosotros, porque sin duda alguna cualquier perdido, nosotros podemos ser peor que cualquier perdido. Nosotros estamos bien y hoy en día nos sentimos como personas de bien simplemente porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y el Señor decidió redimirnos. Pero donde el Espíritu Santo fuese quitado de nosotros, falta ver qué calaña, falta ver qué tipo de calaña de personas seríamos nosotros. No podemos olvidar nunca el evangelio de la reconciliación. ¿En qué significa el evangelio de la reconciliación? Recuerde que la Biblia nos manda a nosotros a un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación consiste en que así como Jesús vino y nos reconcilió con el Padre, ahora nosotros debemos de ir al mundo y reconciliar al mundo con Cristo, amados. Así como el Señor nos encontró a nosotros en nuestros delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados. Asimismo, nosotros tenemos que ir a los demás. Así como el Señor nos encontró a nosotros en nuestros delitos y pecados y tuvo misericordia de nosotros, nosotros tenemos que entender que tenemos que ir al mundo también y tener misericordia del perdido, del que te ofende, del que te hiere, del que te maldice, del que te hace daño, del que te vitupera, del que te golpea, del que te hiere. Tenemos que ir a predicar el evangelio. Recordemos, amados, que la Biblia dice en la parábola del sembrador, el sembrador salió y sembró. ¿Qué significa eso? Que él no se puso a mirar terrenos. Él no se puso a mirar en este terreno, sí, en este terreno. El sembrador salió y sembró. Y parte de la semilla cayó en buena tierra, parte de la semilla cayó en el camino, en espinos, y parte de la semilla también cayó entre pedregales. La Biblia dice que nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio.
Tenemos que dejar ese cuentico de, no, yo a ese no le predico, ese me va a rechazar, no, yo a ese no le predico, no, esa señora es más brava. Amados, la gran comisión consiste en ir y predicar el evangelio. Pero si nosotros no somos llenos del amor de Dios, nosotros no podremos ir. O posiblemente predicaremos un evangelio elitista. Predicaremos a los que huelen rico y hablan bien, pero no predicaremos a los que huelen feo, a los que tienen mal aliento, a los que no se han bañado, a esos que fue Cristo, a esos que fue Cristo. Decía un autor por allí que si Cristo viniese en estos tiempos y abriese una congregación en la tierra, esa congregación tendría algunas características. Primero, no sería una mega congregación, sino que sería una congregación de muy pocos discípulos, porque el evangelio que él predicaría sería un evangelio que muchos no resistirían. Y que si Cristo abriese una congregación, posiblemente será un lugar donde muchos no quisieran ir, porque no estaría la élite de la sociedad posiblemente, sino que él vendría por lo vil y lo menospreciado del mundo. Qué peligro poder creer que posiblemente en esa congregación que Cristo llegase a abrir aquí en la tierra, posiblemente ni usted ni yo quisiéramos ir. ¿Sabe una cosa, amados? Si no somos llenos del amor de Dios, si no experimentamos el amor de Dios, si no somos llenos del amor de Dios, no seremos capaces de ir una milla más allá por el perdido, una milla más allá por aquellos que nos ofenden, amados, una milla más allá. Yo estaba pensando en una gran liberación aquella noche. Pero lo más tremendo es que me sorprendí cuando le dije a este hombre, ¿sabes una cosa? Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y cuando le dije Jesús te ama, este hombre cae de rodillas, rogándole al Señor, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Me acuerdo hace muchos años, también estaba predicando en una zona llamada Siloé en Cali. Es una zona muy peligrosa en la zona de Cali. Hoy en día es menos peligrosa que hace muchos años. Y me acuerdo que sabíamos que en esa zona habían muchos satanistas, habían muchos jíbaros, habían muchas mujeres que trabajaban en la prostitución. Sabíamos que era una zona bien roja. Yo me acuerdo aquella noche que llegué, el lugar estaba a reventar. Yo entro a predicar. Sabíamos que allí habían personas que iban a atentar contra nuestra vida. Lo sabíamos. Pero había un mensaje muy claro. Yo tenía todo preparado. Cuando me entregan el micrófono, yo empiezo a gritar, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y empiezo a gritar, Jesús te ama, escúchate bien, Jesús te ama. Y siento del Espíritu decir, Él te busca para matarte, pero Jesús te busca para salvarte. Él te busca para matarte, pero Jesús te anda buscando para salvarte. Jesús te ama. Y cuando empiezo a gritar como loco, Jesús te ama, se levanta un hombre, pasa adelante, se saca un revólver de la pretina y lo pone en el suelo. No le dio cabida, no le dio cabida a que los sugieres reaccionaran ni nada, sino que saca el revólver y lo pone en el suelo. Y este hombre de rodillas empieza a gritar, Jesús, Jesús, si en verdad tú me amas, cámbiame, sálvame, Jesús, sálvame. Cuando este hombre cae de rodillas, muchas personas salen corriendo del templo. Este hombre acepta a Jesús, la campaña evangelística había sido un éxito, almas habían pasado a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Al final del culto, vienen los sugieres y me entregan un costal lleno de armas, pistolas, caseras, empiezan a entregarme cuchillos, chuzos. Y yo pregunto, ¿qué era eso? Y el tipo o el hombre que pasó a gritar, Jesús, sálvame, ese hombre me dijo, es que pastor, el plan era este, yo entraba y lo mataba a usted. Yo entraba y lo mataba a usted. Cuando yo lo matara a usted, cerrábamos la congregación y sacrificábamos a toda la iglesia para Satanás. Y Jesús le tocó el corazón al que iba a detonar todo. El objetivo era que ese hombre entrara, me pegara un tiro y cuando yo muriese o cuando yo cayese al suelo, cerraban la congregación y sacrificaban. Las personas que salieron corriendo del templo
Eran los satanistas que cuando vieron que el líder principal de ellos estaba gritando, Jesús, Jesús, Jesús. Ellos se desesperaron de tal manera que dejaron tiradas las armas y salieron huyendo. Amados, eso me recuerda a aquella vez que Bartimeo clamaba, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Aquella noche yo me acuerdo que pude haber predicado cualquier otro mensaje. Yo pude haber predicado acerca del infierno, pude haber predicado acerca de brujos y hechiceros, si están aquí, arderán. Yo pude haber predicado cualquier otro evangelio. Pero el evangelio y la palabra que el Señor me había puesto a predicar aquella noche era el amor de Dios. Y era gritar, Jesús te ama, Jesús te ama. Y el más rayado de todos, el más viciado de todos, el más asesino de todos, fue el primero que cayó al suelo gritando, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Por eso, amados, nosotros no podemos ir a predicar el evangelio pensando que vamos a ir a vengar la muerte de Cristo. Nosotros no podemos ir a predicar el evangelio pensando que los pecadores merecen la muerte. Recuerden que un evangelista es alguien que se para en la puerta del infierno para indicarle al perdido cuál es el camino al cielo. Y eso es muy importante, amados. Eso es muy importante que entendamos que nuestro papel, amados, en nuestro principal papel y nuestro principal mensaje es Cristo crucificado. Cristo crucificado. Cualquier otro mensaje, amados, que usted lleve a alguien para evangelizar, traiga, venga a la iglesia, que el Señor le salda las deudas, venga a la iglesia, que el Señor le restaure esa empresa, venga a la iglesia, que cualquier otro mensaje, amados, está de más si primero nosotros no vamos con el amor de Dios. Porque lo que transformará al mundo es el amor de Dios. Y lo que busca Satanás es que el amor en el mundo sea enfriado y aún en medio de la iglesia. Entonces, importantísimo, amados. No somos llamados a vengar la muerte de Cristo. No somos llamados a irnos contra el perdido. ¿Se acuerdan que una vez los discípulos fueron echados de Samaria? 3 discípulos fueron echados de Samaria y un día le dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿por qué no oramos y que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para que ninguno se perdiera, sino para que todos tengan vida eterna. Amados, cuando evangelizamos, nosotros sabemos de qué espíritu somos. Cuando evangelizamos, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el espíritu de Cristo no es un espíritu vengativo. El espíritu de Cristo es un espíritu de amor, de bondad y de misericordia. No hay un mensaje peor que el diablo más odie que el mensaje del amor de Dios, porque Satanás sabe que el amor de Dios desarma. Amados, el amor desarma una guerra mundial. El amor desarma, amados, a cualquier terrorista. El amor lo desarma. Recuerde que hace algunos años aquí en Colombia, la iglesia fue declarada un objetivo militar. Y la iglesia fue declarada objetivo militar por grupos al margen de la ley. Y cuando se preguntaban por qué la iglesia cristiana y por qué muchos cristianos habían sido declarados objetivo militar. Y a medida que muchos hombres al margen de la ley se convertían al evangelio, venían y nos daban información y nos decían, ¿saben ustedes por qué fueron declarados objetivo militar? Porque ustedes predican amor. Y resulta ser que el mensaje en las filas de estos grupos al margen de la ley, el mensaje que a ellos les dan es un mensaje de veneno, de odio y de venganza. Si algo esos jóvenes allá en la selva les están enseñando y los están adoctrinando, es con odio, con venganza, con enojo, con ira. Y ustedes llegan a predicar del amor de Dios, de la importancia de perdonar al enemigo, de la importancia de tener compasión y misericordia. Entonces, estos grupos se dan cuenta que el amor de Dios lo que está haciendo es desarmar a los jóvenes y están dejando las filas de estos grupos y están volviendo a sus casas. ¿Por qué? Porque ellos tienen balas, ellos tienen granadas, ellos tienen misiles, ellos tienen tanques, ellos tienen cilindros de gases, ellos tienen minas quiebrapatas. Ustedes tienen un mensaje, el mensaje del amor. Y por eso ustedes son tan peligrosos para estos grupos, porque ustedes van con la mayor arma, que es el amor de Dios. Y fue sorprendente cuando nosotros escuchábamos de boca de todas estas personas que el amor de Dios era
el arma por la cual nosotros habíamos sido declarados objetivo militar. Porque mientras ellos predicaban de odio y de venganza, y si mantenían a estas personas llenas de odio y de venganza, ellos iban a seguir cometiendo más actos criminales y terroristas. Pero que ellos sabían muy bien que si alguno de ellos decidía amar, perdonar, pues hasta el pelotón completo era capaz de desbaratar. Entonces, amados, tenemos el arma más poderosa. La Biblia dice en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Dios es amor. La Biblia nos enseña que el amor nunca deja de ser. ¿Sabe una cosa? Hay versiones muy antiguas que dicen, no dicen el amor nunca deja de ser, sino que dicen que el amor es el arma que nunca falla. Qué tremendo, amado, saber que el amor es el arma que nunca falla. Qué tremendo saber que el amor de Dios no falla, amados, no falla, no falla. Que ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar y que tenemos que ser personas llenas del amor de Dios y de la misericordia de Dios, amor. El amor nunca falla. El amor nunca deja de ser, amados. Entonces, esa es la gran herramienta, la gran arma que Dios nos ha dado para que el mundo conozca de Él. ¿Sabe una cosa? Me gusta mucho también entender que a veces queremos que Dios nos use con señales y milagros. ¿Se acuerdan que la Biblia en el libro de Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos? Y nos gusta y todos queremos que hayan señales y milagros. Pero ¿sabe una cosa? Por lo general, siempre en la Biblia que fue a haber un milagro, antes de un milagro, siempre aparece la palabra compasión. 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 Amados, no van a haber milagros. No van a haber milagros si tú y yo no somos personas de compasión. No van a haber milagros si no somos personas con la misericordia de Dios. Recuerde que la palabra misericordia se divide en dos palabras: miser y cordia. Miser significa miseria y cordia significa corazón. En otras palabras, la palabra misericordia se dice que viene de ponerle la misericordia en el dolor de los demás, en la miseria de los demás, poner corazón en la miseria de los demás. Si nosotros no ponemos nuestro corazón en la miseria de los demás, cuando vamos a orar, cuando vamos a predicar, cuando damos de comer, cuando vestimos, eso se llama misericordia, poner nuestro corazón en la miseria, no ser indolentes en la miseria de los demás, no ser indolentes en la miseria de los demás, sino ponerle corazón a la miseria, al dolor de los demás. Llámense en jíbaros, llámense en violadores, llámense en abusadores, llámense en maltratadores. Todos son dignos de misericordia. Hace muchos años estábamos en un grupo que repartíamos comida, chocolate y compartíamos en las noches. Y me acuerdo que un hombre, mientras compartíamos, dábamos un chocolate y un pan en la noche, me acuerdo que un hombre una vez se acercó a nosotros y cuando una de las ayudantes me dice, pastor, mira ese hombre. Y yo volteo a mirarlo a él y este hombre tenía una herida abierta en la espalda, pero una herida inconada, morada, hedionda. Y Dios mío, cara de malo, cara de perverso. Y yo me salgo de la fila, vengo de él y le digo, ¿qué te pasa? Y este hombre me dice, tengo hambre. Llevo días sin comer, tengo hambre. ¿Sabe una cosa? Yo le vi esa herida a ese hombre hedionda. La cara de ese hombre dañada. Cara de matón, de asesino. Pero cuando ese hombre me dice a mí, tengo hambre. ¿Sabe una cosa? Fue imposible no caer en misericordia. Mi papel no era juzgar si era asesino. Mi papel no era juzgar si era drogadicto. Ese no era mi papel. Mi papel era tener misericordia de él. Porque sabe una cosa, cuando usted y yo tenemos misericordia de los demás, las personas no nos ven a nosotros, ven a Jesús. Cuando usted y yo damos de comer, cuando usted y yo vestimos, cuando usted y yo nos quitamos los zapatos para dárselos a otro, cuando usted y yo nos quitamos la chaqueta para abrigar a alguien, sabiendo que en la casa tenemos más, cuando usted y yo tomamos de nuestro dinero
y damos a alguien. Esas personas no nos están viendo a nosotros, amados. Esas personas están viendo a Jesús, están viendo a Jesús. Nuestro papel no es preguntarnos si mañana, pasó mañana van a matar, van a violar. Nuestro papel no es ese. Nuestro papel es ir y predicar el evangelio, que ellos experimenten algo que hace muchos años no experimentan y se llama el amor genuino y el amor verdadero de Dios. Y cuando este hombre me dice, tengo hambre, o sea, desde ese momento yo le volteo a ver el rostro y algo por dentro me decía, tu papel no es juzgarlo. Si mató, si lo apuñalearon, si es mal hablado, tu papel no es ese. Tu papel es el mismo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es nuestro papel. Nuestro papel no es hacerles el feo. Nuestro papel es abrazarlos, amados. Nuestro papel es abrazarlos. Recuerde que la misericordia aquí en la tierra huele feo. Recuerde que la verdadera misericordia aquí en la tierra no huele delicioso. La misericordia aquí en la tierra huele feo. Por eso a muchos no les gusta ese tipo de misericordia. Nos gusta hacerle misericordia al rico, al próspero, al bonito, a la bonita. Pero la verdadera misericordia no huele rico, amados. La verdadera misericordia en este mundo huele hediondo, hediondo, amados. Pero ¿sabe una cosa? Esa misericordia que huele a hediondo aquí en la tierra, en el cielo es un olor fragante, amados. En el cielo es un olor fragante. La misericordia huele hedionda. La verdadera misericordia. Cuando vamos a esos lugares, cuando vamos a esos lugares donde nadie quiere ir, donde nadie quiere llegar, donde da miedo, esos están necesitados. Yo me acuerdo hace muchos años, paso por el lado voy caminando por un lugar y yo escucho a alguien gritándome, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y yo sigo derecho. Vuelvo y escucho otra vez, ayuda, ayuda, ayuda. Y sigo derecho. Y por todo el camino me la pasé escuchando, ayuda, ayuda. Y yo volteo a mirar a alguien y yo veía que esa persona también iba por el mismo camino mío. Y yo me detengo y le digo, Señor, ¿usted me está pidiendo ayuda a mí? Y me dice, no, Señor, disculpe, yo no soy. Y siguió derecho. Cuando siguió derecho, yo me quedo mirando a ese hombre y yo escucho, ayúdame, ayúdame. Y entonces yo entiendo que el sonido es espiritual. Y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Quién me está pidiendo ayuda? Y el Espíritu me abre los oídos y me hace escuchar, ayúdame, ayúdame. Soy el Espíritu que está dentro de este hombre. Ayúdame a ser libre. Ayúdame a ser sano. Predícame el Evangelio. Yo corro, alcanzo a este hombre y le digo, permítame orar por usted. ¿Sabe una cosa? Jesús le ama. Jesús. Y este hombre empieza a quebrantarse y a quebrantarse y a llorar. Y me decía, sí, estoy desesperado, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Quiero matarme, quiero acabar con mi vida, no sé qué hacer. Y yo, pero Jesús puede salvar tu vida. Jesús te puede cambiar. Jesús te puede transformar. Y este hombre empieza a llorar y a llorar. Acepta a Jesús, sigue su camino. Y yo puedo ver dentro de este hombre su espíritu totalmente libre. ¿Cuántas personas pasan por nuestro alrededor todos los días? Y posiblemente nosotros no somos sensibles de escuchar que el espíritu dentro de esa persona está gimiendo para que alguien predique el evangelio, para que ellos puedan ser libres. Ay, amados, sin amor no podemos hacer nada. Sin amor no podemos hacer nada. Por eso, permítame, quiero compartir algo de la palabra de Dios acerca. Este hace parte de un manual que se llama Sendas Antiguas, y hace parte de un tema maravilloso que ojalá un día podamos compartirlo completo, pero que me parece que es importante que toquemos al día de hoy. Y es el poder del amor, amados. No voy a tocarlo todo, no voy a tocarlo todo, pero sí quiero tocar algunos puntos para que entendamos la importancia del amor dentro de nosotros en el papel del evangelismo, amados, porque es la herramienta principal. El amor y el Espíritu Santo es la herramienta principal. A veces pedimos dones, a veces pedimos poder, pero se nos olvida que en el amor y en el Espíritu Santo
que el amor y el Espíritu Santo encierran totalmente los milagros, las sanidades y las liberaciones. Que antes de todo milagro que Jesús hizo, por lo general, la palabra compasión siempre está antecedida antes de cualquier milagro. ¿En qué consiste el amor de Dios? Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de más de tus pecados. Primera de Juan 4:9 dice, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amados, ¿en qué se mostró el amor de Dios? Cuando uno le dice tantas veces a Dios, Dios, ¿será que tú me amas? Ay, Señor, ¿será que tú me amas? Yo siempre he creído que entre mejor doctrina uno tiene, uno menos llora por bobadas. Entre uno mejor doctrina tenga bíblica, uno menos llora por bobadas. ¿Cuántas veces no lloramos diciendo al Señor, Señor, demuéstrame tu amor, demuéstrame si tú me amas, Señor, no me siento amado? Pues la Biblia dice en primera de Juan 4:9 que en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amados, ya no necesitamos más pruebas del amor de Dios. Cuando vamos a la Biblia entendemos que ese amor de Dios se mostró a nosotros en que Él envió a su unigénito. Ojo, el Señor, el Padre no envió al primogénito, el Padre envió al unigénito. Recuerda que cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús vino y murió, el que murió fue el unigénito de Dios. Pero cuando Él resucitó, resucitó como primogénito. Cuando Jesús vino y murió, era el único hijo de Dios. Pero cuando resucita, de acuerdo a Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús resucita, ya no resucita como unigénito, sino como el primero de muchos de nosotros que seríamos hijos de Dios. Entonces, ¿en qué se muestra el amor de Dios? En que envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. No hay un evangelio mayor, no hay un mensaje mayor para usted y yo ir a evangelizar más que el amor de Dios. Usted y yo no podemos ir a evangelizar con doctrina, con discursos, con discursos doctrinales, a hablar mal de los testigos de Jehová, a hablar mal de los mormones, a hablar mal de los de aquí, a hablar, eso no es evangelio, amados. Ir a decirles es que usted está en una secta, ir a hablarles a otros, amados, nuestro papel el evangelio no es ir a hablar a otros mal de otros. El evangelio no consiste en ir a hablar mal de otros. El evangelio consiste de hablar bien del único que se puede hablar bien, de Jesús y de su obra redentora en la cruz del Calvario. Primera de Juan 4, Dios dice, en esto consiste el amor. Y no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué tremendo que Primera de Juan está centrado mucho en el mensaje de Él envió a su Hijo, Él envió a su Hijo. Amados, ese es el Evangelio. Ese es el evangelio. Él envió a su Hijo. Ese es el mensaje que cambia. Ese es el mensaje que transforma. Ese es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que hace volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Ese es el verdadero mensaje. Pero me llama mucho la atención que primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste. A ver, ¿en qué se mostró el amor de Dios? El amor de Dios para con nosotros se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para morir por nosotros. Eso dice la Biblia, ¿en qué se mostró? Pero la Biblia ahora nos dice en qué consiste el amor. Pues el amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Tengamos mucho cuidado cuando evangelizamos. Tengamos mucho cuidado cuando hacemos misiones, porque a veces nos creemos más que los demás. Es que yo sí hago misiones, es que yo sí evangelizo, es que yo soy salvo, es que yo soy redimido, es que yo soy el ungido. Tengamos mucho cuidado, porque amados, nosotros no amamos a Dios primero, sino que la Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, amados. El Señor primero nos amó a nosotros. Nosotros no amamos primero a Dios, porque a veces nos podemos sentir orgullosos. Es que yo sí amo a Dios. Es que yo sí lo amo. En cambio, ellos viven en pecado, drogándose. Es que ellos no aman a Dios. Tenga mucho cuidado con esos comentarios, amados.
Porque sabe una cosa, usted y yo amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. En otras palabras, el amor de Dios por nosotros provocó amor de nosotros hacia Él, porque nosotros conocimos su palabra. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. O sea que nosotros no tenemos ni fe ni amor propia hacia Dios, sino que el amor de Dios que tenemos hacia Él y la fe que tenemos en Dios simplemente nos fue dada por gracia, amados. Porque nosotros escuchamos el Evangelio, porque el Espíritu Santo nos dio la fe de creer y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Asimismo va a pasar con los perdidos, amados. Es que nosotros no somos nada mejor que ellos. Nosotros somos la misma vasija de barro, igual que ellos. La única diferencia entre ellos y nosotros es la gloria que nos llena. Eso nos tiene que llevar a nosotros a tener compasión y a tener misericordia y a insistir y a insistir y a insistir. Así como a nosotros nos insistió el Señor, nosotros tenemos que insistir, 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 persistir y no desistir en predicar el evangelio a otros. Pero a veces en el primer rechazo nosotros decimos es que, él ya no, él ya le prediqué y él rechazó el evangelio. ¿Y acaso el Señor intentó una sola vez contigo y conmigo? ¿Acaso el Señor intentó una sola vez contigo y conmigo? Yo me acuerdo que yo nací en hogar cristiano, pero el Señor me tiró demasiados enviones. Me acuerdo que un día, no sé qué fue lo que pasó en la congregación donde yo estaba, era un jovencito. Y me acuerdo que ese día yo dije, pues no me vuelvo a congregar. Me voy a alejar de los caminos de Dios. No quiero saber nada de Dios. Y me fui. Cuando iba cruzando por el parque del pueblo, un borracho detrás mío. ¡Ey, muchacho! ¡Ey, muchacho! ¡Ey, muchacho! Y yo caminaba más rápido y el borracho detrás mío. ¡Ay, pelado! ¡Ey, pelado! ¡Ey, pelado! Y yo empecé a caminar más rápido y el borrachito detrás mío. ¡Ey, pelado, pelado, usted! Y yo todo enojado, iracundo y perverso, me volteo y le digo al borracho, ¿qué, hermano? ¿Qué? ¿Cuál es la joda? ¿Cuál es la joda, hermano? ¿Qué pasa conmigo? Y el borrachito tambaleándose me dijo, es que ya son muchos en el infierno para que tú seas uno más. Oiga, yo escucho a ese borracho decirme eso. Y empiezan mis ojos a llorar. Y doblo la esquina y me voy para la iglesia, me arrodillo y le pido perdón a Dios. Dios, perdóname, perdóname. Yo me volteo y le digo al borracho, hermano, ¿qué? ¿Cuál es la joda? ¿Qué le pasa conmigo? Y el borrachito me dice, es que ya son muchos en el infierno para que tú seas uno más. Amados, si el Señor insistió e insistió en nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a insistir aún en los que nos rechazan? Porque recuerde que el que nos rechaza no nos rechaza a nosotros, sino que rechaces a Cristo. Cuando lo rechacen a usted, vaya, venga. Usted no genera salvación. Pero cuando rechazan a Cristo, con mayor insistencia tenemos que predicar, porque ellos no saben que lo que están rechazando es la salvación. Tenemos que insistir y persistir, amados. Amados, nosotros no amamos a Dios porque somos buenas personas. Nosotros amamos a Dios porque el amor de Dios en nosotros provocó amor de nosotros hacia Él. Tenemos que predicar del amor de Dios. ¿Y sabe cuál es el amor de Dios? La cruz del Calvario. Nuestro mensaje es Cristo crucificado. Nuestro mensaje es la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es nuestro mensaje principal, amados. Cuando evangelizamos no tenemos que ir con discursos doctrinales. Cuando evangelizamos no tenemos que ir a hablar mal de otras religiones o de otras creencias. Cuando evangelizamos tenemos que ir a hablar del único que es digno de ser predicado, de Jesucristo, amados. Jesucristo, ese es el verdadero mensaje. Por eso es que muchas personas llegan a las congregaciones y se vuelven y se van, porque a veces llegaron con un mensaje que no era el correcto. Si usted viene, el Señor lo prospera. Si usted viene, el Señor le hace esto. Si usted viene, es porque esa iglesia ya no sirve para nada. Venga acá. Cuando vienen y no encuentran nada, vuelven y se van. Pero cuando una persona conoce el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, son personas que vuelven y nunca se vuelven a ir porque fueron tocadas por el poder de Dios. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no amamos a Dios porque somos mejores que los demás. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primeros. Pues por eso, hablémosles a otros del amor de Dios. Hablémosles a otros del amor de Dios. Pero pastor, esa persona le hablé del amor de Dios y se fue y no quiso escucharme. No te preocupes. La semilla fue sembrada. La semilla fue sembrada. La Biblia no dice que el sembrador salió a sembrar y se quedó allí, se quedó allí. La semilla fue sembrada. Ya esa persona sabe del amor de Dios. Ya esa persona sabe que si clama a Jesús, Jesús le responderá. Ya esa persona sabe que Jesús murió por ella en la cruz del Calvario. Ya esa persona sabe que Jesús le ama y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que esa persona, cuando crea en Él, sea salva. Ya esa persona se fue con ese mensaje. Ya esa persona se fue con el evangelio en el oído. En cualquier momento, en ese mismo momento, al otro día, a los 2 días, a la semana o posiblemente al mes, ya esa persona tiene el evangelio en el oído. Nuestro papel es llevar el evangelio a sus oídos. El papel del Espíritu Santo es llevar ese evangelio del oído al corazón. Nuestro papel no es que las personas crean, amados. Nuestro papel no es salvar a las personas. Nuestro papel es predicar el evangelio. El creer se los da el Espíritu Santo. Nuestro papel no es salvar a las personas. Nuestro papel es predicar el evangelio. El que los salvará y los hará volver en sí es el Espíritu Santo. Nuestro papel es predicar, predicar, predicar. Nuestro papel no es sanar a los enfermos. Nuestro papel es orar por los enfermos, amados. Y el que sana es Jesús. A veces cuando nos regresamos de predicar y vemos que, ay, no pasó nada, creemos que no pasó absolutamente nada. Pero es que, amados, nuestro papel es predicar. Ya salimos y tiramos la semilla. Me llama mucho la atención una parábola que muchos creen que es la parábola del sembrador. La Biblia dice en una parábola que el sembrador salió a sembrar. Y uno dice, ay, la parábola del sembrador. No. El sembrador salió a sembrar. Pasaron los días, pasaron las noches. La semilla creció, dio fruto, fue recogida y guardada en el granero. Qué tremendo, ¿no? La semilla, el sembrador salió a sembrar. Pasaron los días y pasaron las noches. La semilla creció, fue recogida y fue llevada al granero. El sembrador salió a sembrar. Pasaron los días, pasaron las noches. Amados, nuestro papel es dejar una buena semilla en ese terreno. Nuestro papel es predicar el evangelio con pasión, con compasión, con misericordia, no con palabras humanas. Nuestro papel es predicar el evangelio, predicar el evangelio. Y posiblemente nosotros nos vamos. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía, amados. No crea que es tiempo perdido cuando esa persona dice, no quiero saber de Dios. No crean que es tiempo perdido porque esa persona no aceptó a Jesús. No crean que es tiempo perdido. Ya la semilla quedó en su terreno. Y que dé fruto, de eso se encarga el Espíritu Santo. Por eso nuestro papel es ir y predicar. Pasa el día y pasa la noche, sin que usted y yo nos demos cuenta que vaya a pasar mañana, que vaya a pasar pasado mañana. Quizás esa persona esté a punto de morir. O quizás esa persona que usted le predicó, al principio lo rechazó a usted. Pero un día, a los 15 días, 20 días, le pegaron un balazo y cayó. Y muriéndose, esa persona, el Espíritu le trae la palabra predicada a su mente. Y empieza, oh Jesús, sí, sálvame. Señor, te reconozco como Señor y Salvador. Salva mi vida, sálvame, Señor. Y cuando acepta a Jesús, muriéndose, esa persona acepta a Jesús. Porque estamos acostumbrados al testimonio y Dios lo salvó. No, muriéndose. El Espíritu Santo le trajo a su mente el evangelio. Y antes de morir aceptó a Jesús. Y muchos dicen, uy, lo mataron. Ese se fue para el infierno. ¿Por qué? Porque lo mataron y acaba de matar a otro. A veces uno dice, se murió en su ley. Uy, acabó de matar a alguien y él murió allí. Sí, nosotros nos dimos cuenta hasta cuando él mató a otra persona. Lo que no nos damos cuenta es que mientras moría, esa persona le fue recordado lo que le fue predicado. Y allí
mientras él moría, creyó en Jesús por el evangelio predicado, por la palabra predicada. Y cuando murió, subió al cielo. Muchos dicen, murió en su ley. ¿Sabe por qué? Porque las personas solo vieron eso, no vieron la otra parte. Hace muchos años estábamos en mi casa, en Palmira. Escuchamos 3 tiros. ¡Ta, ta, ta! Salimos a correr a cerrar la puerta. Cuando vamos a cerrar la puerta, dentro de la casa había un hombre así. Intentamos sacarlo, pero no se dejó sacar. Entonces cerramos la puerta. Cuando cerré la puerta, uno de mis hermanos empezó a llamar a la policía y a una ambulancia. Cuando yo volteo a mirar a este hombre, le levanto la manito y le habían pegado los 3 tiros bien pegaditos en el pecho. Y solo le salía sangre. Yo cojo a ese hombre, lo siento, y el hombre me dice, agua, deme agua. Y yo corro a traerle agua a la cocina. Y cuando voy por la mitad del camino, el Espíritu me dice, no, no hay tiempo de agua, devuélvete y háblale de mí, devuélvete. Y me devuelvo y le empiezo a decir, Jesús te ama, Jesús es el Señor, la Biblia dice que Él murió por ti, acéptale hoy como Señor y Salvador, Jesús te ama. Y pongo en sus manos un Nuevo Testamento de esos blanquitos de hospitales. Y le digo, Jesús te ama, recíbele como Señor y Salvador. Y él coge ese Nuevo Testamento lleno de sangre y lo pone. Y se desploma. Llega la ambulancia. Lo suben a la ambulancia. Y cuando va saliendo de mi casa, él va con el Nuevo Testamento en el pecho diciendo, yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Fue tan tremendo aquella noche. Nos dicen que ese muchacho a la cuadra de haber llegado, a la cuadra de la casa, ese muchacho había muerto ya. Al otro día llegó la policía a indagarnos quién era y qué nos había dicho. Y nosotros le dijimos, no, él solamente entró con los 3 tiros y murió. Yo le dije, alcanzamos a predicarle el evangelio. Y yo le pregunté a uno de los policías, ¿quién era el muchacho? Y el policía me dijo, se llamaba Juan Carlos, tenía 23 años. Hace 3 días se había escapado de la cárcel. ¡Wow! ¡Wow! Hace 3 días, Juan Carlos, 23 años, se había escapado de la cárcel. Y mi Señor, tuvo a bien llevarlo a mi casa para que yo le predicara del amor de Dios. Mi Señor me confió un alma a mí. Mi Señor lo llevó a mi casa. Se pudo haber ido a otro lado. Él pudo haberse escapado, lo pudieron haber matado en otro lado. Él pudo haber ido a otro lugar, haberse escapado. Pero mi Señor tenía que llevarlo a esa cuadra, que le pegaran allí los 3 tiros y que la única puerta abierta que estuviese, que la única casa con las puertas abiertas fuese mi casa, para que entrase y allí encontrase la salvación. Posiblemente cualquiera que haya escuchado esa historia diría, murió en su ley. Lo mataron por asesino, lo mataron por ladrón. Pero lo que nadie sabe es que Juan Carlos esa noche llegó a mi casa con 3 tiros para que escuchase del amor de Dios. Y ese día Juan Carlos estaría en el cielo con el Padre Celestial. Es maravilloso. ¿Cuántas personas el Padre pone en tu camino para que encuentren salvación? Yo no le prediqué a él de ninguna otra, no le hablé mal de nadie,
No le hablé de dinero, no le hablé de crecimiento, no le hablé de nada. El mensaje del evangelista es el mensaje de la cruz, es el mensaje del amor de Dios. Nunca pienses que porque no llegas a la iglesia con una ficha llena y porque llegas a la iglesia y tienes que decir cuántos aceptaron a Jesús porque no tienes una ficha de más de 10, hoy no se hizo nada. ¿No se hizo nada? ¿Es que acaso tú vendes zapatos? ¿Es que acaso vendes zapatos o aspiradoras puerta a puerta? Que puedes venir y decir al final del día, el inventario fueron 3 aspiradoras, 5 aspiradoras. Tú no vendes aspiradoras, tú no vendes zapatos puerta a puerta. Tú predicas el evangelio. Muchos aceptarán a Jesús de inmediato. Otros se van con la semilla. Pero eso no significa que esas personas no sean salvas, porque un día, cuando lo necesiten, necesitarán tomar de esa fuente que le fue predicada. Y un día creerán, y posiblemente crean y sean, y Dios los salve de la muerte, o posiblemente crean mientras mueran, y muriendo se vayan para el cielo. Y déjame decirte, cuando tú llegues al cielo y el Padre te dé la corona por predicar el evangelio, esa corona es tuya. Esa corona es tuya. ¿Y tú qué crees que llegaste simplemente con 5 fichas de 5 que aceptaron a Jesús? Es que el evangelio va mucho más allá de tus 5 fichas. El evangelio va mucho más allá de eso. Si tú pones la semilla, pero el que da crecimiento, el que da crecimiento, el que da crecimiento es el Espíritu Santo, el que da crecimiento es el Señor Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Qué tremendo. ¿Sabe? La Biblia habla de la esencia del amor. Me gusta mucho cuando la Biblia nos enseña acerca de la esencia del amor. La Biblia dice en 1 Corintios 13, del 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La Biblia me dice que Dios es amor, que la esencia de Dios es amor. Pues así mismo, si la esencia de Dios es amor, la esencia nuestra también tiene que ser el amor. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar motivado por el amor de Dios. Qué tremendo que este pasaje lo hemos leído tantas veces. Pero este pasaje nos enseña que sin amor nada tengo, sin amor nada soy, sin amor nada me sirve. No hay nada más fracasado en el ministerio que una iglesia sin amor, que una iglesia que no tenga amor. No hay nada más que traiga más frustración que una iglesia que no tenga amor. Sin amor nada tengo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas, ramas, y angélicas, y hablase idiomas y todo eso, pero yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Daría un sonido incierto, traería confusión. O sea, eso no sirve para nada. O sea, sin amor yo no tengo nada. Sin amor nada soy. Y si tuviese profecía, uy, así dice el Señor, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pero yo tengo dones y tengo un don de fe. Usted nada es si no tiene amor. Y sin amor nada me sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y repartiese comida y vestidos y zapatos, y repartiese todos, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que, amados, usted puede hacer lo que sea, repartir todos sus bienes, dar de comer, dar de vestir. Si usted lo hace es para que la gente lo vea y para poder decir, hey, mire, es que esta es la obra que yo hago. Si usted habla lenguas humanas y angélicas, si usted profetiza y tiene el don de fe para sanar, para traer milagros y todo eso, la Biblia dice que Dios va a dejar que usted haga todo eso. Pero eso sí, si lo hizo sin amor, nada le va a servir.
Ah, que lo aplaudan aquí en la tierra. Bravo. Uy, cómo profetiza. Bravo, cómo da de comer, cómo viste a la gente. Bravo. Uy, uy, qué predicación tan buena. Bravo, bravo. Uy, mire, esa predicación tiene palabra de ciencia y tiene fe. Uy, trasladó los montes de un lado a otro. Bravo, bravo. La Biblia dice que eso es con lo único que te vas a quedar, con los aplausos en la tierra. Porque sin amor nada tienes, sin amor nada somos y sin amor nada nos va a servir. O sea que, amados, el amor es la herramienta principal. La Biblia dice que el mundo nos conocerá por el amor de Dios. ¿Qué estamos saliendo a predicar? ¿Cuál es el mensaje que nosotros llevamos para predicar? Sería muy bueno a este seminario de evangelismo meter un capítulo del don de los 5 ministerios y que hablemos un poco del ministerio del evangelista para entender, amados, cuál es el mensaje nuestro. El mensaje nuestro es el mensaje de la cruz y el mensaje de la cruz es un mensaje de salvación, un mensaje de amor. Permítame, estamos terminando por hoy. La esencia del amor de Dios en nosotros. La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro. La mansedumbre sin amor te hace servil. La pobreza sin amor te hace orgulloso. La verdad sin amor te hace hiriente. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor te hace esclavo. La salud sin amor es una grave enfermedad. ¿Eres inteligente pero no tienes amor? En ti se está levantando un perverso. ¿Eres un hombre que crees hacer lo correcto pero no tienes amor? Eres hipócrita. ¿Eres exitoso y no tienes amor? Eso te va a hacer arrogante. No hay razón de ese gran éxito. ¿Eres rico y no tienes amor? Eso te va a hacer avaro. Dices ser manso, pero no tienes amor. Eso te hace servil, porque no sirves por amor, sirves por servilismo. No tienes nada, eres pobre, pero no tienes amor. Eso va a hacer de ti un pobre, pero orgulloso. Predicas la verdad, pero no tienes amor, posiblemente vas a usarla en la verdad para herir a los demás. Tienes autoridad sobre algunas personas, pero no tienes amor, vas a terminar siendo un tremendo tirano. Trabajas mucho y no tienes amor, puedes trabajar mucho, eso te va a hacer un esclavo. La salud sin amor es una grave enfermedad. El amor nos hace llevar una milla más. Solo cuando conocemos a Dios podemos llegar a amar verdaderamente y llevar una milla más en el perdón hacia los demás. Me gusta mucho lo que dice Mateo 5:38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también a la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¡Qué gran verdad! ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada.
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La Biblia me dice, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Y mire lo que dice la Biblia, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. Eso no se explica, amados. Eso ya si usted está en ese seminario, usted lo entendió. Primera de Corintios 13, 4, 7 nos habla de las tres grandes características del amor. Lo hemos leído tantas veces, pero lo estamos desglosando. Lo que es el amor, lo que no es el amor y la cobertura del amor. Lo que es el amor es sufrido y es benigno. Lo que no es el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amados, ¿qué es el amor? El amor es sufrido y es benigno. Amados, ¿qué no es el amor? ¿Qué no es el amor? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y amados, la cobertura del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Sin duda alguna, nosotros tenemos que entender que la gran herramienta para el evangelista, la gran herramienta para el evangelista es el amor de Dios. Pastor, ¿cómo hago para tener esa compasión y esa misericordia? Tenemos que estudiar la cruz. Creo que no hay un episodio en la Biblia que pueda impactar más que la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que entender qué pasó en esa cruz. ¿Quién murió en esa cruz? ¿Quién debería de haber muerto en esa cruz? ¿Y quién murió por nosotros en esa cruz? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Si nosotros no entendemos lo que pasó en la cruz del Calvario, no vamos a entender la comprensión de lo que es compasión y misericordia. Necesitamos, amados, entender lo que pasó en la cruz del Calvario, que es el antes y el después, es el punto céntrico de nuestra fe. Y también algo que despierta compasión, ¿sabe qué es? La intercesión. Intercesión. Tenemos que interceder por los malos, tenemos que interceder por los que no conocen al Señor. La intercesión, pero no una intercesión de haz descender fuego del cielo, Señor, sino de compasión y de misericordia, compasión y misericordia, compasión y misericordia. Los 5 niveles del amor. No los voy a explicar, solamente los voy a leer, porque este manual del amor es bastante extenso, pero creo que es importantísimo. Quedaría incompleto este seminario si no tocamos el amor de Dios. Y aunque hoy lo hemos tocado muy por encima, pero creo que hemos dicho cosas que son importantes. Los 5 niveles del amor en los cuales usted y yo tenemos que movernos. Cuando el Señor me habló acerca de esto, escribiendo este manual, siento que nos dio un gran regalo que ha bendecido a muchas personas en muchos lugares distintos. Mire los 5 niveles del amor de Dios en los cuales usted y yo tenemos que ser perfeccionados. Número 1, debo amar a mi hermano como Cristo me amó a mí. Debo amar a mi hermano como Cristo me amó a mí. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amados, tenemos que amarnos nosotros, los hermanos de la fe, como dice la Biblia, que os améis unos a otros como yo os he amado.
¿Cómo se ama al hermano? Debo amar a mi hermano como Cristo me amó a mí. La Biblia me dice que ame a mi hermano. ¿En qué nivel? Como Cristo me amó a mí. Eso es un nivel muy alto, amados. Un nivel muy alto. Yo creo que la iglesia en este tiempo necesita entender que somos familia. Nosotros somos familia. A veces uno dice, mira, te presento a mi hermano en la fe y mi hermano de sangre. ¿Sabe una cosa? Nosotros somos hermanos de sangre. Y por una sangre mayor que la de nuestro Padre terrenal. Nosotros somos hermanos de sangre por la sangre del Cordero de Dios. A veces no nos portamos como familia. No somos misericordiosos como familia. No nos ayudamos como familia, amados. Debo amar a mi hermano. ¿Cómo? Como Cristo me amó a mí. Número 1. Número 2. Debo amar al prójimo como a mí mismo. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo que la Biblia me dice que ame a mi hermano como Cristo me amó a mí. Pero la Biblia me dice que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, yo tengo que tener un corazón sano, tengo que amarme, sin narcisismo, pero tengo que amarme. Y luego la Biblia me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A mi hermano lo debo amar como Cristo me amó a mí. ¿Qué nivel tan alto? Al prójimo lo tengo que amar como a mí mismo. Miren qué nivel. Ama a tu prójimo. ¿Cómo? Como tú mismo te amas. Ama a tu hermano. ¿Cómo? Como Cristo te amó a ti. La Biblia me dice que yo debo de amar a la iglesia como a Cristo. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Me gusta mucho cuando Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo, qué tremendo. Saulo persiguiendo a la iglesia y Jesús sale y dice, tú me persigues a mí. ¿Sabes por qué? Porque estás persiguiendo a mi iglesia. Y como estás persiguiendo a mi iglesia, me persigues a mí. Yo debo de amar a la iglesia como Cristo, como a Cristo. Hay hermanos que dicen, no, y no, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Es ilógico. Quien no ama a la iglesia, no ama a Cristo, no lo ama. Por eso es que después terminan por allá con revelaciones falsas y metiéndose en sectas. Es como si alguno de ustedes viniera a mí y me dijera, uy, pastor, yo lo amo a usted y me le sujeto, pero yo a su esposa no me le sujeto y no la amo. Quien no ama a mi esposa no me ama a mí, porque mi esposa y yo somos una sola carne. Así de sencillo. Pastor, yo quiero sujetármele a usted, pero no a su esposa. Mal haría yo en aceptar eso. No, usted se sujeta a mí, se sujeta a mi esposa, porque ella y yo somos una sola carne. O sea, nadie puede venir a aceptar al novio y rechazar a la novia. O nadie puede venir a decir, yo amo la cabeza, pero no quiero del cuerpo. O mujeres, ¿cuál de ustedes fue seducida o qué esposo de ustedes le dijo a usted así? Ay, mi vida, tú eres hermosa, ese rostro es hermoso, ese cabello es lindo, esos ojos son lindos, esa nariz, esa boca es hermosa, todo tu rostro es hermoso, tu cuerpo está echado a perder, pero tu rostro es hermoso. ¿Cuántas de ustedes dijeron, ay, qué lindo? O sea, ¿cómo? Le echaron los perros a la cabeza y dijeron que tu cuerpo está echado a perder y tú te enamoraste. No, quien rechaza la cabeza, rechaza el cuerpo. Entonces, amados, debo amar a la iglesia. ¿Cómo debo amar a la iglesia? Como a Cristo. Porque el que rechaza a la iglesia, rechaza a Cristo. El que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Pero el que ama a la iglesia y recibe a la iglesia, recibe a Cristo. Entonces, ¿debo amar a mi hermano? ¿Cómo? Como Cristo te amó a ti. ¿Debo amar al prójimo? ¿Cómo? Como a ti mismo. ¿Debo amar a la iglesia? ¿Cómo? Como a Cristo, porque la iglesia y Cristo son uno solo. Luego, debo amar a Dios más que a mí mismo. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo debo de amar a Dios? Más que a mí mismo, más que a mí mismo. Ya aquí no hay una medida de como a alguien, sino no, a Dios hay que amarlo más que a usted mismo. Yo tengo que amar a Dios más que a mí mismo, con toda mi mente, fuerza y corazón, más que a mí mismo.
La primera iglesia, la primera iglesia, la religión tradicional tomó la señal de la Santa Cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eso lo hizo la iglesia religiosa tradicional. Pero ¿sabían ustedes que la primera iglesia, ellos decían, ellos hacían así? Y muchos decían, uy, la señal de la Santa Cruz. No, no, no. La primera iglesia decía esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Qué lindo, ¿no? Obviamente eso no lo hace hoy en día uno porque la gente pensará que uno se está santiguando. Pero qué lindo cuando la primera iglesia hacía así. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces, amados, debo amar a Dios más que a mí mismo. Y por último, debo amar a mis enemigos como amigos. Debo amar a mis enemigos como amigos. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. La Biblia dice que si mi enemigo tuviere hambre, que al que me maldice, bendícele. Que al que busca mi mal, yo busque su bien. Debo amar a mis enemigos como amigos. Debo amar a mi hermano como Cristo me amó a mí. Debo amar al prójimo como a mí mismo. Debo amar a la iglesia como a Cristo. Debo amar a Dios más que a mí mismo. Y debo de amar a mis enemigos como amigos. Qué tremendo nosotros poder entender y comprender acerca de ese nivel de amor tan grande. ¿Sabe una cosa, mis amados? Los primeros cristianos se les llamaba los del camino. Me gusta mucho eso. A los primeros cristianos se les llamó a los del camino. Ay, allá vienen los del camino. Tal cosa. Ah, sí, los del camino. Y uno pregunta, ¿por qué les llamaban los del camino? Les llamaban los del camino por varias razones. Número uno, porque ellos hablaban de un camino. Jesús había dicho que Él era el camino al Padre. Jesús les había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a ellos le llamaban los del camino porque ellos predicaban que había un nuevo camino, que había un camino al Padre y que era Jesús. Les llamaban los del camino porque andaban en el camino y predicaban del camino, del regreso al Padre por medio de Jesús. Qué bueno, amados, que nosotros volvamos a tener, que el mundo nos vuelva a reconocer también como los del camino. Porque nosotros vamos al mundo y vamos por los caminos predicando. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que nuestro mensaje no sean de largas discusiones doctrinales. Que nuestro mensaje para el perdido no sea hablar mal de otras religiones. El mensaje para el perdido no puede ser otro, hermanos. Jesucristo. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, el Dios amor, que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese tiene que ser nuestro mensaje. Ese es el mensaje que ha salvado. Ese es el mensaje que desarma bombas nucleares, que desarma guerras. Ese es el mensaje que hizo que la iglesia fuese vista como un objetivo militar. Porque se nos dijo que el mensaje que nosotros predicábamos del amor de Dios estaba destruyendo las filas allá en el monte de ellos, porque ellos querían sembrar odio, pero nosotros con ese evangelio de amor y de misericordia y de compasión y con ese mensaje de reconciliación, estábamos desarmando una guerra al interior de Colombia. Amados, que ese siga siendo siempre, siempre, siempre nuestro mensaje. Cristo crucificado, Cristo resucitado, el amor de Dios en medio de nosotros. Pues les amamos y espero que haya sido de grande edificación y que podamos experimentar el amor y la misericordia de Dios cuando vamos y predicamos el evangelio en medio de las naciones. Bendiciones del Altísimo.